Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Telles, soy estudiante en línea de la Universidad Abierta a Distancia de México. En, en este caso, en parte de una materia de anatomía y fisiología, me toca exponer lo que es parte del sistema cardiovascular, hablar un poquito de sus componentes anatómicos, fisiológicos, funciones esenciales, y en otra parte de ese mismo video explicar un poquito la revisión de un paciente en cuanto a este sistema. Entonces, el sistema cardiovascular, pero principalmente el órgano, el músculo principal, el músculo cardíaco es el corazón. El corazón compuesto a su vez por cuatro cavidades que de alguna manera se pueden mostrar independientes, pero llevan una coordinación muy especial. Dentro de las partes principales de protección del corazón, independientemente de la estructura ósea, que las costillas protegen parte de los órganos, precisamente el corazón, el esternón, tenemos esta pequeña bolsa membranosa que se denomina pericardio. El pericardio está diseñado para envolver prácticamente toda la estructura del corazón, y en algunas bibliografías manejan que esta bolsa sirve para protección de algunos agentes nocivos dentro de los fluidos corporales internos que pueden afectar al corazón. Y otra de las funciones que tiene es darle una protección ante la fricción por el propio movimiento que tiene el corazón dentro de esta cavidad. Contra las otras estructuras anatómicas, este pericardio es quien sufre y evita un mayor daño precisamente a la estructura muscular del corazón, reduce la fricción. Bueno, aquí tenemos partes de sus capas, es que de la estructura muscular, que pues son tres, y aparte considerando lo que es el pericardio, tenemos en esto lo que es el endocardio. El endocardio, en esta vista del corazón, o en esta, es prácticamente la parte interna. Endo habla de la palabra que es interna, parte de o dentro de, es la parte interna del corazón, que vendría siendo lo que encierra prácticamente a las aurículas y los ventrículos. Tenemos el miocardio, que mio habla de la parte media, que es prácticamente la estructura o el grosor de la estructura muscular del corazón, la parte media que conforma este músculo. Y tenemos el epicardio, que es epi, por fuera, o externo, es la parte que externa que recubre este músculo, es esta tercera capa del corazón. Y sobre lo que es el epicardio, pues tenemos el pericardio, que es la bolsa que lo protege, ayuda a mitigar parte de la fricción, de lo que acabamos de hablar hace rato. Muy bien, tenemos esta que son cavidades del corazón. Les explicaba, son cuatro cavidades, son aurículas y ventrículos. Dos aurículas, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Tienen funciones principales. Prácticamente todo inicia en lo que es la aurícula derecha. La aurícula derecha se empieza a llenar de volumen sanguíneo. Este volumen que viene prácticamente de las venas, de la vena cava, y es sangre que ya está carente de oxígeno o que ya sufrió un proceso a nivel celular de todo el cuerpo, donde estuvo entregando oxígeno a las células y estuvo recogiendo el CO2, el dióxido de carbono, como parte de un desecho celular. Cuando empieza a llenar la cavidad de la aurícula, empieza a aumentar la presión, lo que nos va a abrir en cierta postura lo que es la válvula tricúspide, que es la válvula que está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y se empieza a llenar el ventrículo, que es esa cavidad un poquito más grande. Al llenarse el ventrículo, o al empezar a ya llenarse, empieza a haber también nuevamente un intercambio de presión con respecto a la aurícula, por lo tanto la válvula empieza a cerrar. Justamente y prácticamente en ese momento es cuando el nodo sinusal manda el impulso de la contracción del músculo, donde esto se comprime, y en ese momento se hace la apertura por intercambio de presión de lo que es la válvula pulmonar. Esto entra a los pulmones, iniciando una circulación menor o circulación pulmonar. Ya de los pulmones, que más adelante vamos a explicar qué función tiene ahí, la sangre retorna precisamente por la parte de la aurícula izquierda, se empieza a llenar, y es el mismo efecto. Baja, se apertura la válvula mitral,
que empieza a llenar la cavidad del ventrículo izquierdo, y también por intercambio de la presión interna se sella la válvula y viene nuevamente el impulso, que es prácticamente seguido del otro impulso cardíaco, de la contracción, y empieza a mandar toda esta sangre hacia la válvula aórtica, y esto inicia ya de alguna manera la circulación mayor o circulación sistémica a todos los órganos del cuerpo humano. Esta es la parte interior, vista desde arriba, de cómo trabajan las válvulas. Lo que explicaba: la válvula mitral, la válvula tricúspide, que la válvula tricúspide es la que está entre la aurícula y el ventrículo derecho, y lo que es la válvula mitral, que está entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Obviamente, la válvula pulmonar va hacia los pulmones, y la aórtica es la que ya manda, o la que hace la apertura para mandar la circulación sistémica. Tenemos un sistema de conducción. El sistema de conducción es el sistema eléctrico o de pulsos eléctricos que va a tener el músculo cardíaco para poder hacer sus movimientos coordinados de contracción y relajación. Este se va a iniciar en el que es nódulo sinoauricular o nódulo sinusal, que ese prácticamente es el marcapasos natural del cuerpo humano, que empieza a mandar impulsos entre 60 y 80 veces por minuto, que es lo que se puede considerar una frecuencia cardíaca dentro de parámetros normales en paciente adulto. Desde aquí se manda el impulso pasando también por el nódulo auriculoventricular, que de alguna manera repite el impulso para hacer la contracción y relajación, y se va por todas las fibras para poder llegar hasta los ventrículos izquierdo y derecho y hacer esos movimientos de contracción. Esto es parte del sistema de conducción. Cuando hay una afectación o una cardiopatía que llega a afectar el nódulo sinusal, que es el marcapasos, quien en ese momento toma la función de bombear sangre o de mandar los impulsos para la circulación sanguínea, pues viene siendo el siguiente nódulo, que es el auriculoventricular. Nada más que este nódulo tiene una secuencia menor, entonces llega a mandar latidos entre 50 y 60 por minuto, lo que obviamente disminuye mucho el gasto cardíaco, y es parte de lo que encontramos como una sintomatología propia de una cardiopatía cuando analizamos o hacemos un chequeo de un paciente. Esta es la circulación mayor o sistémica. Esta inicia justo en el momento en que la sangre rica en oxígeno es expulsada precisamente entre la válvula de la aorta por el ventrículo izquierdo, y esa sangre pues es la que va directamente en gran volumen y masa a cubrir todo el cuerpo, y es en la circulación que donde se da precisamente el gasto cardíaco de acuerdo a las necesidades. Va a recorrer todo el cuerpo para iniciar precisamente ese transporte de nutrientes a las células y a recoger los desechos de las mismas. Dentro del sistema de transporte pues tenemos que son las arterias, las venas y lo que son los capilares. Los capilares son las partes más distales, las partes más pequeñas, donde precisamente se da este transporte, se da ese intercambio de las sustancias de desecho. Al haber hecho ya este tipo de intercambio, pues prácticamente ya la sangre tiene que empezar a retornar. Lo hace por medio de las vénulas, que son las que van a colectar este fluido y van directamente a las venas. Las venas son prácticamente los conductos de retorno, y las arterias son los conductos de transporte, de demanda, de los que van a llevar la sangre. Esas son otra vista de los conductos por los cuales se transporta, y de aquí lo que vemos es prácticamente el haz, o sea, es el haz de luz de la arteria, que aquí obviamente se da uno en cuenta que son más gruesas. Esto es precisamente por la contracción que llevan y por la fuerza que llevan. Se llevan toda la presión ejercida por el propio corazón para mandar esa cantidad de volumen sanguíneo, que también es como gasto cardíaco, para poder compensar todas las necesidades que tiene el cuerpo. Ya cuando hace el intercambio pues empiezan a retornar. Esta tiene obviamente un poquito más delgada su capa porque es vena de retorno, pero aquí ya la sangre se torna un poquito más lenta. Por ello, como aquí lleva la presión directa del corazón, pues lleva una dirección, y esta
como nada más es de regreso y ya pierde toda la fuerza y a veces está atacada por la propia fuerza de gravedad. Entonces, esas tienen unas pequeñas válvulas membranosas que tienen la función de válvula direccional, que prácticamente de esa manera pasa la sangre, abren y obviamente cierran, ya no permiten que la sangre retorne. Son ayudadas en gran parte por la propia masa muscular para hacer esos movimientos de estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando, que van a permitir que el flujo avance, aunque sea lento, pero que tenga cierto avance y no tenga un retroceso. Eso es parte de lo que es la circulación de retorno, donde en varias partes del cuerpo pues se va a empezar a colectar por medio de los capilares para meterlas a todo el ramado venoso que va a llevar toda esa sangre precisamente a lo que es la aurícula derecha, posterior ventrículo derecho, después van a pasar a lo que es la circulación menor o pulmonar, de ahí a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de esto nuevamente se inicia la circulación sistémica. Esa es la circulación menor o pulmonar, donde como explicaba, pues viene la sangre por la aurícula, la aurícula derecha, llega y a la hora de que se hace el intercambio, se hace más presión, pues es expulsada se abre la válvula pulmonar, por la vena pulmonar, entre los pulmones, donde en la parte más distal de todo el ramado alveolar, todos los conductos, se empieza a distribuir, y en las partes distales, precisamente, es donde va a venir ese intercambio por presión, intercambio gaseoso, que es prácticamente el oxígeno inspirado se va a concentrar, se va a meter prácticamente a la célula, aparte del transporte sanguíneo. El oxígeno pues ya va nuevamente en este conducto que es prácticamente la que va a llenar la aurícula izquierda, nuevamente son venas de las venas pulmonares, el ventrículo izquierdo y nuevamente a la circulación sistémica. Parte de las referencias consultadas, por mi parte de momento es todo. Muchas gracias. Muy bien, esta es la segunda parte del video donde vamos a ver cómo checar parte del sistema cardiovascular en un paciente vivo. El sistema cardiovascular es de suma importancia en tal consideración que cuando hay alguna afectación al mismo, normalmente son hemorragias, es pérdida de volumen y esto afecta lo que es el gasto cardíaco y el paciente luego se va afectado con coloración tal vez pálida, algunas coloraciones aquí extrañas como si fuera un poquito de salpullido, prurito, puede haber agotamiento, obviamente puede haber hipotensión, pero una manera rápida de poder llegar a verificar el sistema es la parte más distal, checar el llenado capilar. Este llenado no debe tardar más de 2 segundos al momento de apretar el dedo, la uñita, inclusive puede ser en el pie, pero no debe tardar más de 2 segundos. Ver si el paciente se agota con el movimiento, si le pedimos que haga algo y hace un esfuerzo y luego se agota, luego se empieza a poner un poquito morado de los labios, puede haber un poquito de insuficiencia. Podemos escuchar prácticamente partes del corazón, donde de este lado, el esternón, parte superior derecha, borde costal, ahí podemos auscultar parte de lo que es la arteria aorta. Un poquito más cargado hacia la izquierda, vamos a escuchar lo que es la válvula pulmonar. Abajo vamos a escuchar la mitral y exactamente por el esternón un poquito más abajo, casi donde está el apéndice del esternón, vamos a escuchar lo que es la válvula tricúspide. Esto es importante la auscultación porque deben de existir dos sonidos diferentes en el latido. En alguna bibliografía las marcan como el bim bum o dim bum, y esto quiere decir que ese es el ruido que hace precisamente las válvulas, el cierre súbito que se hace con el llenado de las cámaras, lo que es de las aurículas y los ventrículos, y al cierre de la válvula hace estos ruidos. Entonces el principal chequeo es precisamente en la válvula aorta, que es a veces donde se puede escuchar en algunas patologías un tercer ruido, como el tum tum tum, así, y eso nos da a nosotros una sospecha de una arritmia. Nosotros debemos escuchar un ritmo tum 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 tum. Cualquier ruido agregado a a la auscultación podemos escucharlo si nos ponemos a verlo detenidamente.
Entonces, eso nos va a dar sospecha, obviamente, de alguna situación patológica y es necesario hablar con el paciente, de aclararle las situaciones, los defectos encontrados, también con la sintomatología, también con los signos que vemos para un chequeo médico ya en una instancia hospitalaria.